Muy buenos días, hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté abundante en nuestros corazones. Que a partir de este momento la palabra encarnada que está en usted, ¿verdad?, se manifieste en espíritu y verdad. Pues bien, ¿qué voy yo a hablar hoy con ustedes? Yo siempre quiero hablarles cosas interesantes, pero como dice el pastor, alguna vez uno trae carnita frita y lo que usted quiere es berenjena, entonces no queda satisfecho. Pero la idea es que escuchemos atentamente el mensaje que Dios nos tiene preparado a todos, incluyendo al que está hablando, ¿verdad? Porque hay gente que quiere que uno habla para los otros, hablamos para todos, incluyendo el que está en la plataforma, en el púlpito, como se le quiera llamar. ¿De qué vamos a hablar hoy? De restauración de la creación. Y quizás tiene algún tipo de vinculación con lo que allá se va a hablar. O sea, el Espíritu es que sabe más que nosotros y sabrá si esto está alineado a lo que queremos, a lo que vamos a escuchar el próximo mes en Santiago. Pero yo quiero orar primeramente para que sea Dios que obre a favor nuestro, para que la palabra realmente sea una palabra de edificación en el día de hoy. Padre Celestial, amantísimo Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien es mi Señor, mi Salvador, te damos gracias esta mañana por tu traer a este grupo de hermanos a nuestra casa de fe, a escuchar como siempre un mensaje de aliento y esperanza, un mensaje que sirva de edificación en términos individuales, en términos familiares, en términos de esta sociedad que necesita un refrigerio, necesita un aliento, necesita una esperanza, necesita creer en las promesas de Dios. Dios tiene promesas importantísimas que están escritas en las Sagradas Escrituras, pero muchas veces hasta nosotros dejamos como que realmente eso cuándo es que va a ocurrir. Y ocurrirá en el tiempo perfecto de Dios. Tú sabes, Señor, cuándo van a ocurrir esas cosas y simplemente nos preparamos, aguardamos a que tú obres en nuestras vidas, pero tenemos que prepararnos, tenemos que estar dispuestos, ¿verdad?, estar en constante oración, pedir la comunión tuya por medio de Cristo, que Cristo sea quien nos una a ti y seamos una misma sustancia. Gracias, Señor, gracias, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre. Gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Quiero comenzar con una porción escritural que está en Isaías 11, 6 al 9, que dice así: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. No harán mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Imagínense ese escenario, ¿verdad?, donde bestias, animales que realmente nunca estarían cerca, estarían simplemente abrazados, donde realmente Dios va a hacer eso al final de los tiempos. Dios va a restaurar la creación. Dios hizo una creación perfecta y la creación se desvió, todos se desviaron por simplemente el pecado. Entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta el conocimiento de Jehová. Entonces Él promete que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Usted sabe que hay más mar que tierra. En la tierra hay más aguas que tierra. Entonces imagínate que esas aguas sean como, es decir, tenemos el conocimiento como de esas aguas. O sea, no nos va a faltar ningún conocimiento alineado al propósito
de Dios. Y también en Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque algunas veces nosotros nos cansamos, o sea, desfallecemos y decimos: ¿cuándo que van a ocurrir esas cosas? Porque mis fuerzas están agotadas, lo he hecho todo y me siento cansado y no logro conseguir el propósito. Quizá el propósito no es el que usted está enfocado, sino que el propósito debe ser alineado a lo que Dios ha determinado desde el principio. Y en Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y en 2 de Pedro 3:13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pero la justicia de Dios. ¿Qué le parece? Anhelamos la justicia de Dios. Pues nada, vamos al tema que nos trae, que es la restauración ¿de qué? La creación. La restauración de la creación, ¿verdad? O sea, Dios lo creó todo perfecto, señores. Lo creó todo perfecto, pero el hombre, desde el jardín del Edén, comenzó a mirar otras cosas, pensando que eran las cosas que le convenían. Y ahí comenzó el llamado primer pecado, a hacer algo que Dios no te mandó hacer. Y ese pecado se ha multiplicado millones y millones de veces, ¿verdad? Que el hombre quiere hacer las cosas que Dios no le mandó hacer. Entonces, si usted hace lo que Dios te manda hacer, ¿y dónde está lo que Dios te mandó hacer? Aquí, en las Sagradas Escrituras. Entonces, mi base de escritural para la enseñanza de hoy es Romanos 8, del 19 al 21. Dice que la nueva creación no solo se refiere a una nueva vida para los seres humanos. Mire que para todos los seres humanos, no dice que para lo que creemos en Cristo, sino también a la restauración de toda la creación. Y dice Romanos 8, 19 al 21, Pablo lo describe como toda la creación espera ser liberada de la corrupción. Porque en eso que estamos, es la corrupción. La corrupción es lo que está hecho con las reglas originales, usted comenzara a hacerla con reglas según su mejor parecer. Entonces ahí viene la corrupción. Lo corrupto es romper las reglas. Entonces dice el 19: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación misma será también liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Esto significa que no solo los seres humanos serán renovados, sino también toda la creación física, que será liberada de la corrupción y la decadencia causada por el pecado. De todo, o sea, Dios creará todo nuevo. Por eso que uno se asombra y dice: ¿y cómo que Dios va a destruir todo lo corrupto? Entonces Él va a comenzar a hacer una nueva creación. Él va a restaurar. Inclusive cuando en la Biblia dice que Dios va a hacer nuevos cielos, eso es extraordinario. Y va a ser una nueva tierra. Esta tierra está corrompida y Dios siempre la va a deshacer y la va a crear de nuevo. O sea, Él ha comenzado con nosotros. Nosotros somos en Cristo una nueva creación. Nosotros somos como el principio de eso. O sea, no hemos abandonado todo lo corrupto, participamos de esas cosas, pero Dios promete en nosotros que en espíritu nosotros somos una nueva creación. Pero eso nosotros debemos creernos lo primero, creer por fe que nosotros somos una nueva criatura en Cristo.
Físicamente somos los mismos debiluchos. Físicamente somos los mismos debiluchos, pero en espíritu nosotros somos una nueva creación en Cristo. Entonces, ¿qué dice Dios desde el primer pasaje de las Escrituras? Dice que en Génesis 1:1, lo primero que vemos en la Biblia es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, eso está corrompido, cielo y tierra. O sea, el enemigo corrompió el cielo. El primer transgresor de la voluntad de Dios fue Satanás, que se rebeló contra Dios. Ese ángel se vio tan precioso, tan hermoso, con tantos poderes, que dijo: bueno, pues yo puedo sustituir a ese que me creó, ¿verdad? Y comenzó una manipulación en los cielos, y esa manipulación, la magnitud fue tal que conquistó a la tercera parte de los ángeles y se rebeló contra Dios, hasta que Dios simplemente no pudo soportar más la presencia de este transgresor y simplemente los tiró fuera del tercer cielo donde vive Dios y los arrojó a las regiones celestes, donde viven haciendo sus maquinaciones y sus manipulaciones para con el hombre. Dios se revela a través de la creación. Está en Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación apunta hacia la existencia de Dios. Todavía una gran parte de la humanidad no cree en Dios. Te habla con muchas personas y dice: no creo en Dios. O sea, el hombre de ciencia solamente cree en las cosas que puede demostrar científicamente, ¿verdad? Y muchas veces hasta nosotros que hemos tenido una transformación no creemos totalmente de todo lo que Dios ha hecho. Entonces la creación apunta hacia la existencia de Dios y a nuestra responsabilidad. En Romanos 1:20 la palabra declara: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Donde dice la responsabilidad, se refiere que Dios creó por medio de Cristo todas las cosas. ¿Pero para qué fue que creó todas las cosas? Para nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, nosotros estábamos en el pensamiento de Dios y Él creó todas las cosas para que nosotros fuéramos lo que estuviéramos al frente de todas esas cosas. O sea, nos creó un poquito menor que los ángeles, pero con una estatura superior a los ángeles. Los ángeles tan celosos de los hombres, ¿tú sabías eso? ¿Y por qué Dios le pone tanta atención a esos diminutos hombres, verdad? Y nosotros que somos fuertes, grandes, poderosos, sin ningún tipo de limitación. Entonces, cada quien tiene su lugar. Entonces nosotros tenemos un lugar especial en la creación. A pesar de que nos crearon en el sexto día, en el último día de la creación, Dios nos creó. Pero qué lugar nos puso Dios. Simplemente nos creó para que administráramos todas esas cosas que se crearon en los 5 días anteriores a los 6 días de la creación del hombre. Dios creó el mundo con su palabra. Porque ¿cómo fue que Dios creó el mundo? O sea, ¿fue con las manos? No, Dios es espíritu y simplemente con su aliento creó todas las cosas. Con su palabra creó todas las cosas. Y lo dice en Salmo 33, versículo 6, también el 9, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. O sea, Dios crea todas las cosas por medio de su voluntad. En su pensamiento, hágase y se hace. Créase y
se crea. Ese es el poder que tiene nuestro Dios. Dios creó el mundo en 6 días, literal, dice Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó al 7º día, que con eso se ha convertido en una doctrina de una denominación evangélica que se llaman los adventistas del 7º día, que tienen toda una teorización para demostrar que el 7º día, que es el sábado, es un día especial para el Señor, pero Dios es el Señor del sábado, ¿verdad? O sea, Dios creó los días, creó las sazones, creó los tiempos. Dios es el dueño de todas las cosas. Y quizás lo que nos invita a Dios es que después de hacer tantas cosas, Él mismo reposó. Entonces nosotros reposemos en la presencia de nuestro Dios, descansemos en comunión con Dios, que no merecemos el descanso, ¿verdad? Trabajamos físicamente, trabajamos mucho mentalmente, lo que trabajan con la mente, entonces necesitamos reposo. Entonces Dios con su ejemplo nos invita a que también nosotros reposemos del trabajo que hacemos todas las semanas. Amén. Y si estamos aquí, ¿verdad? No es un trabajo, ¿verdad? Usted no viene a trabajar a la iglesia, aunque ya la pastora lo multó con un día de esto, día 2 de noviembre, tiene que venir aquí en Shore, a limpiar, ¿verdad que sí? Pero aquí los domingos no nos reunimos a trabajar, o sea, nos reunimos a reposar, nos reunimos a descansar y escuchamos la palabra, que es el mensaje que Dios prepara a los hermanos para que vengan y le digan esas palabras que todos necesitamos escuchar. ¿A través de quién creó Dios todas las cosas? ¿Estaba solo Dios cuando creó todas las cosas? O sea, es un misterio, ¿verdad? No, Dios no es solitario, ¿verdad? Dios siempre tiene muchas cosas juntas. Usted ve todos los pasajes escriturales que están en la Biblia y se da cuenta que Dios siempre está rodeado de muchas cosas. O sea, me fascina cuando vemos el poder, las esferas de Dios, cuánto poder hay. Nunca está solo, ¿verdad? Entonces en la creación, dice la palabra en Colosenses 1:16, porque en Él, y si usted no profundiza mucho en eso, dice porque en Él, pero en ese caso en Él hay que añadirle el Hijo, ¿verdad? Porque en Él, el Hijo, fueron creadas todas las cosas. Ahí estaba Jesucristo, el Hijo estaba ahí. Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces esas son las esferas de poder que Dios tiene. Dios tiene dominio, Dios tiene trono, tiene principados, que son básicamente la cercanía que Dios tiene con el hombre, ese poder que Dios quiere estar con el hombre. Hay una cercanía de poder que con Dios, o sea, los querubines, los serafines, toda esa esfera de poder están cerca de Dios, pero Dios también tiene un poder cercano al hombre, ¿verdad? Que son los principados, las potestades, que están aquí, los ángeles, o sea, todos son ángeles. O sea, si usted no lo sabe, usted tiene un ángel que lo va a cuidar en nombre de Dios para que usted esté ahí alineado al propósito de Dios y lo proteja. ¿Cuántas veces usted no ha sido protegido por la mano del ángel guardián que está ahí? Yo muchas veces he visto momentos en la carretera que por 1 milímetro que uno se salva, quizás fue el ángel que hizo así para allá, lo empujó para allá para que no chocara. Es un poder que es invisible, que usted no lo ve, y alguna vez usted no le da crédito a ese ángel que está ahí, que fue que lo libró, y simplemente le hizo un dedo y el guía no hizo lo que tenía que hacer para que el accidente no se produjera. Todos los días hay accidentes que simplemente son por milímetros. ¿Cuál fue el objetivo de Dios al crear la tierra? En Isaías 45:18 la palabra dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Usted cree que Jehová creó esta tierra para que habitaran plantas, para que esté el mar, para que estén los animales? No, para que estén
toda esa parte de la creación la creó Dios para que nosotros fuéramos, que la administráramos, ¿verdad? Y la foresta, por ejemplo, la foresta es una bendición. O sea, el conjunto de plantas es una bendición. Entonces, todo esto fenómeno de cambio climático que está ocurriendo, el calor más terrible que este ser humano pasado es el año 2024. Nunca literalmente yo había sentido tanto calor como el año 2024. Simplemente esos son los residuos, son los remanentes de una tierra administrada en la foresta de manera inadecuada. O sea, qué bendición tener un árbol en la casa, pero las casas están diseñadas ahora para que cemento puro, ¿que sí? Entonces nos olvidamos de que realmente la foresta, los árboles nos ayudan a mejor vivir. Todas las plantas comestibles, ¿para qué le hicieron? Para nosotros, para que comiéramos, para que nos alimentáramos. Entonces el hombre pensó que eso no era suficiente y comenzó a crear alimentos artificiales, alimentos para dañar la creación. O sea, ¿cuántas veces el pastor ha venido aquí y nos dice que hay una inteligencia, hay una sabiduría detrás de cómo nosotros nos alimentamos? Y esa alimentación es para que nosotros duremos más aquí en la tierra. O sea, los hombres de la antigüedad, los primeros hombres duraban cientos de años, y nosotros ni 100 podemos durar ya. ¿Cuántos años duró Adán? 930 años. ¿Cuántos años duró Matusalén? 969. ¿Cuántos años duraron? 800, 700, muchos años duraban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comían del alimento que Dios les creó para que comieran, se alimentaran y simplemente no se enfermaran. O sea, todos los alimentos artificiales que comemos son simplemente para contribuir a deteriorar nuestra salud. O sea, la humanidad ha crecido tanto. China fue la que comenzó con tantos seres humanos, ¿verdad?, que había que producir alimentos en masa para poder sustentar a la humanidad. Pues bien, entonces, ¿cómo proveyó Dios? ¿Cómo Dios proveyó habitantes para el mundo? Él creó, y lo dice en Génesis 2, 7, 21 y 22. Entonces Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre, ¿verdad? ¿A imagen de quién fue creado el hombre? Esto es lo que dice la Biblia en 1:27, que yo me recuerdo que el pastor tantas veces recalcó aquí en el púlpito, y algunas se me ayudó a decir, ¿por qué el pastor repite tanto este versículo? Génesis 1:27, que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuánta sabiduría hay detrás de un solo versículo en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? ¿Qué significa que Dios nos creó a imagen suya, ¿verdad? O sea, Dios no tiene un cuerpo como nosotros, ¿verdad? O sea, Dios es un espíritu. Entonces, esa imagen que nosotros tenemos de Dios es una imagen espiritual. O sea, no es una imagen física, no es una imagen del alma nuestra, sino el tercer elemento que Dios tiene, que Dios creó en nosotros, fue ese espíritu que habita en nosotros, que es semejanza de Él. Y nos creó varón, y del varón sacó la hembra, y nos creó hembra y varón, para que la distorsión no tenga la más mínima posibilidad de colarse aquí. Los creó hembra y varón, ¿verdad?, para que formase una familia, para que nos multiplicáramos a imagen y semejanza de Él. Entonces todo lo que no es eso simplemente es corrupción. Por eso que un día toda esta corrupción simplemente será restaurada a la posición original.
Entonces, en 1.26, en Génesis 1.26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza y señoree. Señoree significa que gobierne en los peces del mar. Y Salmo 8.3.6 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites, los ha hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear, gobernar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo esto es para que nosotros aprendamos a gobernar a la naturaleza, pero con las reglas, las leyes de Dios. Por eso cuando el hombre se corrompe, nada de lo corrupto puede salir, de lo corrupto no puede salir nada positivo. Aunque usted lo vea bueno, ¿verdad? Eso no es bueno. Por eso que tanto que se habla de corrupción de los gobiernos muchas veces dan cosas y usted dice, wow, me llegó esto, ¿verdad? Pero muchas veces eso es producto de una corruptela. Y eso no es bueno. Aunque usted lo vea bueno, eso no es bueno. Hay un orden de cómo gobernar a la creación, ¿verdad? Y Dios lo tiene bien escrito en las Sagradas Escrituras. Cuando usted se sale de ese orden, de ese gobierno de Dios, simplemente usted está en corrupción. Entonces, ¿cuál es el panorama de todo esto, señores? El panorama de todo esto es que en eso que hemos visto tendrá que traducirse un día en el tiempo perfecto de Dios en una vida eterna y transformada. Porque de eso se trata. La esperanza del cristiano es que aunque él muera va a vivir para siempre. Hay un estadio de la promesa de Dios que dice que usted va a vivir toda la vida, que usted va a vivir una vida eterna, pero una vida transformada. Pero esa vida transformada no puede ser como nosotros nos vemos ahora. Tiene que ser una vida transformada en cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Nosotros somos seres espirituales con un cuerpo temporal para que habitemos los 70, 80 años que nos dan en la tierra. Entonces la vida eterna es una vida espiritual, pero una vida transformada, una vida sin limitación, una vida sin sufrimiento, una vida que no muere. Y en el pasado, si alguien escuchaba eso, daba un aplauso. ¡Wow! Que una vida que no muere, una vida eterna, una vida sin lágrimas, sin sufrimiento, sin trastorno, una vida sin limitaciones. El ser humano sufre mucho por las limitaciones que tiene, ¿verdad? Es más, el gran sufrimiento del ser humano es por las limitaciones. O sea, ¿por qué usted está sufriendo? Porque posiblemente esté enfermo. Imagínese una vida sin enfermedad. Ya usted se liberó de un gran sufrimiento, ¿verdad? Yo tengo tantos años, no me quedan tantos años de vida. Usted no va a morir, usted va a tener una vida eterna. Que no hay cuarto para el gas, que se está acabando la compra y hoy estamos a 18 y todavía faltan 7 días para cobrar. Habrá abundancia de recursos, no habrá limitación, ¿verdad? Que tengo poca ropa, que sé yo qué, que tengo una salida. No, los cuerpos espirituales no necesitan ropa, no necesitan esta vestimenta. En el fondo, la vestimenta, ¿tú sabes para qué la vestimenta? Para que los demás no vean nuestras inmundicias, para que no vean la pobreza que tenemos todos nosotros, ¿verdad? Nos arropamos, ¿verdad? Para que el otro no se adecuado. Imagínate que todo el mundo anduviera y veamos la falencia que tiene cada quien, ¿verdad? Entonces uno se cubre de ropa para tratar de aparentar realmente muchas veces las deficiencias que tiene el cuerpo. Entonces, las limitaciones ponen al hombre a sufrir, ponen a las mujeres a sufrir, ¿verdad que sí? Entonces, si no hay limitaciones, entonces ya se acabó las lágrimas, se acabó el llanto, se acabó el crujir de dientes, se acabó todo, porque todos viviremos en un mundo de
abundancia. Que estoy preocupado porque están hablando de mí en el trabajo. Olvídese de eso, que en el mundo espiritual nadie va a hablar de nadie, ¿verdad? Porque estaremos tan ocupados de la comunión con Dios que esas cosas simplemente no van a hacer nada. Entonces yo veo un panorama, es como cuando estamos viendo una película, en el nudo de la película, los buenos, la película tradicional, los buenos pasan muchas dificultades, pasan muchas situaciones y uno que, guay, ¿y qué está pasando? Que los malos están ganando, ¿verdad? Esta es como una película que nosotros ya vimos el final de la película. Y si usted ya, cuando uno ve una película 2 veces, yo sé cuál es el final, ¿verdad? Entonces en el medio de la dificultad de los buenos, ¿verdad? Entonces usted no está preocupado porque sabe que al final los buenos van a ganar la batalla. O sea, los buenos que están con Dios van a ganar la batalla. De tal manera que todas esas preocupaciones no van a existir. Porque hasta Dios lo dice ahí, que nosotros vamos a tener una nueva creación. Los creyentes tendrán cuerpos de esto, no, cuerpos resucitados, cuerpos glorificados, diferentes de los cuerpos actuales que son de miserias. Esto lo describe el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 42, 44, donde menciona que el cuerpo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción, y la vida será eterna y plena, sin muerte y sufrimiento, sin muerte ni sufrimiento. Él promete que va a bajar la ciudad de Dios, que es la llamada Nueva Jerusalén. Tenemos una Jerusalén allá en Israel que se están matando ahí, están en guerra permanente. No mire a esa Jerusalén, esa es la Jerusalén terrenal. La Jerusalén, la nueva ciudad, la ciudad de Dios es la que va a descender del cielo. Y lo dice en Apocalipsis 21:2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva Jerusalén simboliza ¿qué? La perfección del pueblo de Dios, la morada eterna de los redimidos en comunión directa con Dios. Porque Dios es un espíritu, nosotros vamos a ser un espíritu, y de espíritu a espíritu vamos a hacer la misma cosa. Eso es lo que se llama la comunión con Dios. Amén. Que los espíritus se entrelazan. Entonces no va a haber ningún tipo de dificultad porque vamos a estar con un espíritu puro, con un espíritu perfecto, donde no va a haber ningún tipo de preocupación. ¿Qué le parece? Amén. ¿Le gusta ese final, verdad? Amén. A todos nos gusta ese final, ¿verdad? Pero mientras tanto estamos aquí en el valle de las lágrimas y los sufrimientos, ¿verdad? Aguantemos, soportemos eso, porque el final será glorioso, el final será feliz. Pero si usted dice, bueno, como dicen los inconversos, los no transformados, hey, vamos a gozar esta vida, que es una solita que aquí. Y si usted no goza ahora, simplemente no va a gozar nunca. El gozo eterno, el gozo de Dios es simplemente un gozo, es indescriptible, que no hay manera de compararlo. Usted dice un gozo del presente. ¿Qué es un gozo del presente? Es que no hay uno del presente que se pueda comparar con ese gozo cuando nosotros estemos en comunión con Dios, en una comunión perfecta, donde ya todas las cosas, las primeras cosas habrán pasado y ya vendrán las últimas cosas. Yo comencé, ¿qué hora es? Temprano todavía. Yo comencé con un pasaje que está en Isaías 11, 6, 9 y quiero volver a repetirlo. Porque cuando uno comienza una enseñanza, ¿y esto? ¿Por qué comenzó con esto? Comencé con eso y casi estoy terminando con eso. Dice así, Isaías 11, 6, 9. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. No harán mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Usted sabe por qué la humanidad está actualmente como está? Porque simplemente le falta el conocimiento de Jehová. Si todos tuvieran el conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar,
simplemente tuviéramos una humanidad redimida, una humanidad llena del conocimiento del poder de Dios, y simplemente todo eso que ocurre, toda esa corrupción que ocurre actualmente, es simplemente porque se han olvidado del conocimiento de Dios, el conocimiento de la sabiduría. El hombre se ha preocupado actualmente por adquirir inteligencia. Los seres humanos admiran las personas inteligentes. ¿Qué tipo más inteligente? Cuando se expresa con palabras adecuadas, con palabras bonitas, con discurso bonito, ¿verdad? Que muchas veces es engañoso, pero ustedes se lo compran, ¿verdad? Simplemente ese conocimiento la humanidad lo carece, no tienen el conocimiento de la sabiduría de Dios, y por eso están errantes, están en la mentira, porque el conocimiento de Dios nos conduce a la verdad, y la ignorancia de ese conocimiento simplemente nos conduce a hacer cosas del que Dios nunca nos ha mandado hacer. Dios un día restaurará la creación como lo describe, y será un escenario de gloria, un escenario de paz, un escenario de tranquilidad, un escenario donde todo vuelva a la originalidad, y ya el hombre no podrá cambiar eso, porque va a ser el poder de Dios que va a impulsar todas esas cosas. Vamos a ponernos de pie para orar, y sea Dios que ponga en su pensamiento, que ponga en su cerebro eso de que significa restauración de la creación. Padre eterno, gracias por esta mañana. Gracias por los hermanos que ha traído a escuchar este mensaje de esta mañana. Agradezco, Señor, por tu iluminar mi pensamiento y ponerme a hablar de estas cosas. Hablar de las cosas que muchas veces no son las cotidianas, en el cual vivimos envueltos en el mundo cotidiano, y dejamos de tener una visión gloriosa de lo que tú nos tienes preparado al final de los tiempos. Ya tú comenzaste con nosotros, somos una nueva criatura en Cristo. Cristo comenzó en nosotros esa obra allá en la cruz. La sangre derramada por nuestro Señor y Salvador inició ese proceso de perdonarnos de todos nuestros pecados. Y cuando sentimos perdón de nuestros pecados, sentimos paz, sentimos tranquilidad, sentimos reposo. Ya tú pagaste en la cruz del Calvario todas nuestras transgresiones y las que vendrán también. Todo lo hiciste por amor, todo lo hiciste en obediencia. Tanta rebeldía, tanta desobediencia que existe en la humanidad, y tú lograste reconciliarnos con el Padre. Estábamos alejados del Padre, y por medio de ese sacrificio que se hizo una vez y para siempre, tú nos reconciliaste con papá, y hoy estamos en comunión con papá. Podemos hablar directamente con papá, no solamente tenemos un único intermediario, tú, Señor. Hablamos con papá por medio de Cristo, quien nos abrió la puerta, quien rasgó el velo, quien posibilitó esa enemistad que teníamos con papá. Simplemente Él logró que volviéramos a ser amigos, y hoy hablamos libremente de tú a tú con nuestro Padre, ¿verdad? Y Él nos escucha, porque si creemos en la oración no es más que una conversación con papá, y a papá hay que darle gracias, a Cristo hay que darle gracias, al Espíritu Santo hay que darle gracias por todo lo que tenemos, ¿verdad? Por todo lo bueno que tenemos. Y hay que aprender a dar gracias por las cosas, por las circunstancias que entendemos que no son favorables a nosotros. Le damos gracias, porque quizás es un camino pedregoso para llegarnos a la autopista.
siempre debemos darle gracias a Dios por todo. Le damos gracias a Dios por todo, por todo. Y hablarle con papá, pedirle orientación, pedirle revelación a papá, que nos oriente, que nos diga. Cuando no sabemos qué hacer, papá, dinos, oriéntanos. Ilumina nuestro pensamiento, ¿verdad? Ilumina nuestro pensamiento para que hagamos la obra perfecta en Cristo. Que actuemos en verdad, que actuemos en justicia, que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, sino por el camino del propósito eterno de Dios. Gracias, Señor. Te pedimos por cada hermano que está aquí, ¿verdad? Escucha las peticiones desde lo más profundo de su ser. Escucha sus peticiones. Ellos tienen peticiones para ti. Oriéntalo en la oración. Que no solamente te pidan, sino que te alaben, te den gracias, y que también te puedan después de eso pedirte orientación, pedirte consejo. Ahí está el Espíritu Santo. Trabajen con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela de cómo nosotros podemos actuar, de cómo nosotros debemos caminar. Todos los días nos tenemos que relacionar con personas que tienen una formación diferente a la nuestra, personas que quizás no tienen el mismo pensamiento nuestro. Lidiamos con contradicciones, pero danos la sabiduría, danos la inteligencia para tratar con la contradicción. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre y aguardamos esa manifestación de los hijos gloriosos tuyos, Señor, que se manifieste con el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias.